espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, en sintonía con Cipriano, programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario. Es una Por empezar. de José Molina. Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con Cipriano, un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia. Estamos por empezar, querido amigo. Listo. Vale. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean todos bienvenidos a su programa En Sintonía con Cipriano. Transmitimos desde Radio Sintonía 1420 AM en la ciudad de Caracas. En la presidencia de la emisora, la doctora Mireya Obregón, Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro amigo Ezequiel, que aquí antes era Moisés, ahora es Ezequiel. Pero bueno, disculpen la confusión entre la presidencia de la emisora y nuestra querida amiga Toti López Pocaterra. Y quien les habla, Cipriano Heredia. Bueno, estamos aquí en la radio en vivo. Ya estamos transmitiendo también por nuestra cuenta Instagram, @HerediaCipriano, y tratamos también de hacer lo propio por nuestra cuenta Twitter, pero no se logra la conexión vía Twitter, ¿no? Esperamos que pueda salir la conexión. Bueno, muy bien. Mientras tanto, dejamos esto aquí por si acaso sale. Si no sale, mala suerte, pero ahí estamos tratando de hacer la conexión. Bueno, muy bien. Estamos también en Instagram, ya se está conectando la gente. Saludos, Aquiles. Y en las últimas 2 semanas no pudimos transmitir por Instagram por problemas de internet. Hoy vinimos asistidos aquí tecnológicamente para ver si era posible la conexión y hasta ahora pareciera que la estamos logrando. Ojalá sea una conexión estable, que no haya cortes, interrupciones, etcétera, y podamos seguir adelante con nuestro acostumbrado programa. Hoy, por supuesto, siendo 4 de febrero, vamos a dedicarle esto a analizar un poco la importancia que tuvo y que tiene este día. Y como nosotros somos un poco apasionados de la historia, pues vamos a empezar por tal vez aclarar un poco algunas dudas o despejar el panorama con respecto a lo que realmente ocurrió ese día. Por supuesto, muchos de nosotros recordamos ese día perfectamente bien. Ya éramos adultos cuando ocurrió, pero hay mucha gente joven que simplemente lo conoce por referencia, por las imágenes, por lo que ha leído, por lo que le han dicho, ¿no? Y evidentemente en el país se ha creado todo un mito con respecto al 4 de febrero que ha sido construido desde la acera de quienes lo llevaron adelante y que después tomaron el poder. Y ese mito, por supuesto, se mantiene hasta el sol de hoy. Y para esa narrativa, el 4 de febrero es un acontecimiento bueno, es un acontecimiento positivo, fue un alzamiento válido contra un régimen oprobioso y discriminador que mantenía a Venezuela en la miseria, que había acabado prácticamente con el carácter o nunca le había dado protagonismo al pueblo y además, según ellos, pues nos tenía hundido en una gran crisis económica y social donde campeaba la miseria. Lo cierto de eso es que esa es el relato de los protagonistas del 4 de febrero y de, por supuesto, sus posteriores seguidores que asumen eso como verdad y, por supuesto, hacen una
un descarnado juicio de los años que lo precedieron y por supuesto consideran a todos los que se le oponga enemigos políticos a quienes hay que eliminar y no adversarios con los cuales se puede competir e incluso después mantener un sistema en el cual haya eventuales acuerdos, alianzas, etcétera, sino que es un régimen absolutamente irrespetuoso de las minorías, si es cuando ellos eran mayoría, y ahora que son minoría, pues siguen actuando como si fueran mayoría porque tienen un control institucional y hacen una serie de cosas que les permite pues mantenerse allí. En tal caso, mi punto es que vamos a empezar por repasar los hechos, ¿no? Lo cual, a mi manera de ver, es sumamente importante, porque eso es lo que nos permite analizar las cosas de en adelante. Un grupo de oficiales de la Fuerza Armada, fundamentalmente del Ejército, venían planeando un golpe de Estado desde la década de los 80. El argumento que se ha dado de que el 27-28 de febrero de 1989 fue el verdadero motivo e inspiración de lo que terminó siendo el intento de golpe de Estado del 4 de febrero es absolutamente falaz. Y la mejor demostración de eso es precisamente que este grupo había hecho ya algunas actuaciones, venía siendo seguido, había tenido un episodio ahí oscuro en lo que en una noche del gobierno de Jaime Lucinchi en la década de los 80, cuando unas tanquetas se dirigieron hacia el Ministerio del Interior y Justicia y en un momento en el cual Simón Alberto Consalvi estaba encargado de la presidencia. La noche de los tanques, se llamó eso, de las tanquetas, ¿no? Ese episodio pasó relativamente bajo cuerda y estos señores siguieron conspirando y básicamente se habían complotado un grupo de comandantes que a su vez habían sumado a su intención a un grupo de mayores, capitanes, tenientes, y la verdad es que de ahí hacia abajo la mayoría de las personas que participaron en el 4 de febrero pues básicamente no sabían en qué estaban participando, sino que simplemente estaban siguiendo órdenes de sus mandos naturales y más directos, ¿no? Que eran precisamente el comandante. Lo cierto es que entonces, en la madrugada del 4 de febrero, los comandantes Arias Cárdenas, Urdaneta y Acosta, así como el comandante Chávez, Acosta Chirinos, Urdaneta Hernández, Arias Cárdenas y Chávez Frías, toman las ciudades de Maracaibo, Valencia, Maracay, Caracas. En otros sitios hay otros acontecimientos, pero digamos que lo principal sucedió allí. Y bueno, digamos que los comandantes Arias, Jesús Urdaneta y Acosta Chirino fueron exitosos militarmente en los objetivos que se habían propuesto. De hecho, por ejemplo, Arias Cárdenas hace preso al gobernador Álvarez Paz en la residencia del embajador allá en Maracaibo, y así, y a Chávez, que era quien le correspondía tomar a Miraflores y detener a Carlos Andrés Pérez, pues es el único de los cuatro que no logra su objetivo, por más que se haya hecho un intento importante para tratar de hacer ver que fue una jornada heroica de su parte, ¿no? No lo fue, la verdad es que no lo fue. Chávez se queda en el Museo Militar de la Planicie y de allí envía a sus tropas, al mando de los tenientes, de los capitanes y de los mayores, a un grupo pues a tomar Miraflores y a otro grupo a tomar La Casona, así como también la base aérea de La Carlota y otros objetivos. En Miraflores se encarniza un serio combate, al igual que en La Casona y en La Carlota. Doña Blanca de Pérez, primera dama de la República, estaba en La Casona en el momento del ataque. El presidente Pérez acababa de llegar del Foro Mundial de Davos, habiendo llegado a La Carlota, a Maiquetía tarde en la noche. Fue avisado por el ministro de la Defensa, Ochoa,
que había un ruido, que había rumores de un posible golpe, lo cual Pérez lamentablemente una vez más desestimó, aunque fue notoria su sorpresa de que el mismísimo ministro de la Defensa estuviera esperándolo en el aeropuerto esa noche tarde, ¿no? Sin embargo, cuando Carlos Andrés Pérez llega a la casona, es notificado de que efectivamente hay un golpe en marcha. De ahí entonces decide salir rumbo a Miraflores. Cuando empieza el ataque a la casona, él ya no está en ella. Sin embargo, el ataque siguió de manera despiadada, diría yo, y llega a Miraflores, y estando Pérez en Miraflores, empieza el ataque a Miraflores. Allí estaban algunos dirigentes políticos, en concreto estaba el secretario general de ADE del momento, que era Luis Alfarucero. Estaba por supuesto los edecanes, el presidente, el jefe de la Casa Militar, el almirante Iván Carratú Molina. Y bueno, Iván Carratú, por supuesto, ordena la defensa del palacio y ejecuta un plan de escape para poner a salvo al presidente, como era su deber. Haciendo uso de los pasillos internos y las puertas secretas y otras no tan secretas que tiene Miraflores internamente, pues llegan hasta donde está la caravana presidencial, la cual por supuesto es reducida y se usan más carros civiles que otra cosa para no llamar tanto la atención. Y bueno, salen por una de las muchas puertas que tiene el palacio, que no son las que están sobre la avenida Urdaneta, y por ahí logran salir Carlos Andrés Pérez junto con Carratú Molina y una pequeña escolta civil y militar, pero básicamente en carros civiles. Se disponen a ir entonces a Venevisión. En Venevisión el presidente Pérez se dirige al país, mientras que la Miraflores y la Carlota están siendo seriamente atacados. Ya estábamos en la madrugada del 4 de febrero. Luego hay una segunda locución donde les habla en nombre de lo que le corresponde, que era ser el jefe del Estado y comandante de las Fuerzas Armadas. Le ordena a los subordinados de poner las armas y entender que están quebrantando la Constitución y el Estado de Derecho. Y bueno, el ataque continuó. Hubo incluso hasta lances personales en el propio Miraflores. Los rebeldes logran ingresar al palacio, tanto al de Miraflores como tal, como al Palacio Blanco, donde funcionan una serie de oficinas administrativas que está totalmente enfrente. Es histórica y bien conocida la imagen de la tanqueta que va subiendo las escaleras del Palacio Blanco hasta que entrompa una de las puertas del mismo, ¿no? Muchos son los tiros que se ven en la pared de Miraflores después, por la puerta dorada donde entra el presidente, la puerta del despacho presidencial, y bueno, ni hablar del Salón de los Espejos y el patio interno de Miraflores, que quedaron todos absolutamente llenos de huecos y etcétera, por el tiroteo intenso que hubo dentro de él durante varios minutos, incluso yo diría que unas 2 o 3 horas en general, ¿no? Estando Pérez en Miraflores, en Venevisión, perdón, recibe una llamada por uno de esos celulares antiguos que lo llamábamos los ladrillos, a uno de sus edecanes, y era el general Oviedo, insisto, aproximadamente a las 4 de la mañana, para informarle que Miraflores ha sido retomado por fuerzas leales al gobierno. En ese momento, el presidente Pérez anuncia a todos los que están allí, tanto gente cercana a él como líderes de Acción Democrática, y ya había llegado para ese momento a Venevisión Eduardo Fernández, que para ese momento era el líder fundamental de COPEI, que venía de ser el último candidato presidencial, líder de la oposición, acompañado de Gustavo Tarre Briceño, que había sido su jefe de campaña y era diputado de COPEI, y también por el doctor Luis Alberto Machado, quien había sido ministro de la inteligencia de Luis Herrera Campins, a darle un respaldo no a Carlos Andrés Pérez como individuo, sino al presidente de la República y a la democracia, que sin duda alguna en ese momento estaban en jaque. Una vez que recibe esa llamada, el presidente Pérez pues ordena
desplazarse hacia el palacio. Se arma una caravana presidencial inédita de mayoría de carros civiles, por supuesto iban militares custodiando al presidente, pero la escolta fundamental era civil y los carros eran prácticamente todos civiles, ¿no? Esa caravana transita la Cota 1000 desde Venevisión, baja por la Varal, en alguna de las esquinas cruza hacia la derecha hasta que finalmente toma la avenida que cae exactamente enfrente de la puerta principal de Miraflores, que se conoce como Prevención 1. Allí pues todavía resuenan los tiros, un poco a media distancia, pero todavía hay enfrentamientos en los alrededores del Palacio Miraflores a la hora que Pérez regresa al palacio. Y bueno, allí hay de todo, ¿no? Hay sangre en la calle que circunda el palacio, en las aceras, en el piso del palacio, tanto interna como externamente. Hay decenas de casquillos de FAL detonados que están en el piso también. Hay muchos heridos, hay gente detenida, hay soldados poniendo en orden las armas que habían usado los rebeldes. Y bueno, en ese momento están ya dentro del Palacio Miraflores, cuando llega el presidente Pérez, el ministro Choantich, que desde la sala de Canes está dando órdenes por diferentes teléfonos, mandar a mover, por ejemplo, la zona 5 de la Guardia Nacional, que es la que custodiaba Caracas. No me acuerdo si el nombre es zona 5 o regimiento 5, no me acuerdo, pero era el número 5, ¿no? El que custodiaba Caracas, justamente para evitar saqueos y cuestiones por el estilo. Y dentro del despacho se encuentra el ministro Virgilio Ávila Vivas, que era para el momento el titular de la cartera de Relaciones Interiores. Son los únicos dos ministros que estaban en Miraflores para el momento en que Pérez llega de regreso al Palacio Presidencial. Bueno, desde allí, por supuesto, la caravana que venía con él, muchos dirigentes políticos, entre ellos el presidente del Congreso, Pedro París Montesinos, el doctor Gustavo Miral Bustillo, el doctor Lewis Pérez, estaban también los diputados Luis Emilio Rondón, Liliana Hernández, estos dirigentes copellanos que acabo de mencionar. Bueno, Pérez entra a su despacho, empieza a dar las órdenes correspondientes para que sea sometida la rebelión y bueno, finalmente pues hay una acción decisiva para darle un ultimátum a Chávez, que todavía se encuentra atrincherado en el cuartel, en el Museo Militar de la Planicie, hoy devenido en lo que llaman el cuartel de la montaña. Y bueno, allí pues Chávez se rinde ante un ultimátum que le da el ministro de la Defensa, y bueno, termina entregándose, ¿no? Desobedeciendo lo que había ordenado el presidente Pérez ante la solicitud de permiso que se le hizo para grabar a Chávez, expresando que ya era hora de poner las armas y llamando a que sus compañeros que todavía las mantenían también siguieran ese camino. Chávez no fue grabado, sino que fue sacado en vivo. Y bueno, efectivamente, si algo demostró desde ese momento es que tenía dominio de la escena. Habló con mucho aplomo, con mucha seguridad, reconoció pues que no habían logrado los objetivos, con esas mismas palabras, e invitó a sus compañeros de armas a deponerlas, ¿no? Asumió la responsabilidad del golpe y fue cuando dijo el famoso "por ahora", con lo cual pues dejó una puerta abierta y que hizo pensar que bueno, que después de eso vendrían más cosas, como efectivamente vinieron, y muy concretamente el 27 de noviembre del mismo año, cuando hubo un alzamiento, pero que fue protagonizado básicamente por otras fuerzas distintas al ejército, sobre todo la aviación, y dentro de la cual evidentemente se hicieron notorios varias fisuras y falta de mando unificado, porque si bien hicieron uso de la figura de Chávez, a la hora de la verdad eso tenía un liderazgo totalmente distinto, que además por sus rangos jamás hubiese reconocido a Chávez como jefe militar ni de ninguna otra naturaleza de si ese otro intento de golpe hubiese llegado a triunfar. En dado caso, independientemente del manejo inteligente que hizo Chávez de esa oportunidad que se le abrió
al ponerle las cámaras enfrente sin filtro y dejarlo hablar en vivo, pues evidentemente ese hecho que se verificó ahí el 4 de febrero fue un hecho totalmente violatorio de la Constitución. Gente que había jurado lealtad a la democracia y a no usar sus armas nunca en contra de las instituciones y de las autoridades legítimamente electas, pues las empuñaron para derrocar a un presidente que, si bien había perdido mucha popularidad a lo largo de su gobierno porque había tomado medidas que solamente con los años se han venido a entender, a justificar y a reivindicar, lo cierto es que él era un presidente legítimamente electo y estaba apenas en el año anterior, antes de culminar su mandato, lo cual obviamente hace que este golpe sea de todas luces, por donde se le vea, condenable. Y si además a eso se le suma lo que he venido diciendo, que no es cierto que se inspiró en el 27 de febrero de 1989 en lo que ellos consideran una masacre del pueblo venezolano, sino que tenían ya casi 10 años conspirando, pues evidentemente esto era un golpe contra la democracia y contra las instituciones, sobre un lenguaje muy bonito, jugando con las ilusiones del pueblo, haciéndole ver que ellos venían por una renovación integral de la nación, con ideales nuevos, que eran gente impoluta, de buenas intenciones, gente incluso bonachona, muchachos bien intencionados, y bueno, esa leyenda pues lograron un tiempo después generalizarla y que la gente creyera que eso fue así. Evidentemente Chávez fue detenido, igual que los otros comandantes. Fueron todos enviados primero al cuartel San Carlos, ahí al principio de la avenida Baral, viniendo del Ávila. Luego fueron trasladados a Yares. Ahí gozaron de todo tipo de beneficios, se les trató bien, nunca se les humilló, nunca se les torturó, nunca se les negó nada que necesitaran desde el punto de vista médico o humanitario. Recibieron visitas todo el tiempo. De hecho, muchos de quienes después serían los colaboradores de Chávez lo conocieron estando preso, visitándolo en la cárcel. Y bueno, lamentablemente, apenas 2 años después de haber cometido este crimen contra la República, en el cual además murió muchísima gente directísimamente por su culpa. Estos no eran los que estaban detrás de la cosa, ni los autores intelectuales. Ellos eran los jefes directos de la insurrección y sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo. Bueno, lamentablemente el presidente Caldera, que dio un discurso esa misma mañana en el Congreso Nacional a contravía de lo que estaba haciendo toda la dirigencia política de oposición y de gobierno, que era condenar el golpe, el presidente Caldera de alguna manera pues dio un discurso intentando justificarlo, ¿no? O encontrándole explicaciones de por qué podía pasar una cosa como esta. Habló de la democracia con hambre, etcétera. Y bueno, finalmente el propio Caldera, 2 años después, muy recién llegado al gobierno, en un acto muy polémico que todavía hoy se discute y con un cierto apresuramiento muy notorio, no presentó ante el Congreso una posibilidad de ley de amnistía, que se supone que eso se estaba discutiendo, no esperó una condena de parte de el tribunal penal respectivo, que en este caso era un tribunal militar, sino que simplemente él decidió sobreseer la causa. Y bueno, un sobreseimiento es una figura del derecho procesal penal que, entre otras cosas, significa que no hubo delito. Y entonces, a mi manera de ver, eso es lo más criticable de todo, que se hubiese apelado a esa figura que desapareció automáticamente, hizo quedar en el expediente como que no hubiera habido delito, y bueno, dejó habilitado a Hugo Chávez perfectamente para la política. Y bueno, una vez obtenido el indulto, Chávez se dedicó a la política. Primero con muy poco éxito, hasta 1995, 96, 97 no tuvo mucho éxito, pero en el 98 encontró la fórmula para seducir al pueblo, para cabalgar sobre la rabia, para capitalizar el desgaste del sistema político que se había venido a menos, con razones importantes, porque efectivamente era un sistema político no renovado y venido en declive, que además se sostenía sobre las figuras básicamente del pasado. Y bueno, se le habían cortado las alas a muchos dirigentes que podían haber sido el relevo,
y lamentablemente eso terminó pagándose muy caro porque Chávez se convirtió en un candidato que cada vez se hacía más fuerte después de haber militado en la abstención en el año 95. Se pasó a la participación por consejo básicamente de José Vicente Rangel y Luis Michelena, y en el año 98 logró un triunfo electoral que yo estoy seguro que de haber sido al revés la circunstancia, él jamás lo hubiera permitido, porque de eso se encargó en los años posteriores, de frenar todo tipo de posibilidad de que la oposición que lo enfrentaba y que lo sigue enfrentando pudiese ganar de ahí en adelante una elección presidencial. Yo no niego que Chávez ganó las elecciones del 98 y del 2000 de manera justa y válida, pero a partir del 2004, con el referendo revocatorio en adelante, empezaríamos a ver cualquier cantidad de irregularidades elección tras elección, de manera creciente hasta esto último que hemos visto desde el 2016 para acá, en la cual ha aumentado el nivel de fraude a unos niveles que jamás se habían visto en Venezuela. Bueno, dicho todo esto, que es un recuento de lo que pasó ese día con sus efectos inmediatos posteriores, después de la pausa, que ya estamos sobregirados, vamos a leer sus comentarios y seguramente vamos a poder hacer un balance de cómo aquello que fue hace 29 años, ya el año que viene estará cumpliendo 3 décadas, cómo impactó a la Venezuela actual y cómo devinimos en la situación en la que estamos ahorita, y cómo esto nos ha afectado tremendamente en nuestro modo de vida y nos sigue afectando, porque los efectos de ese 4 de febrero siguen hasta el sol de hoy y todavía pueden causar mucho más daño del que ya han causado. Bueno, dicho esto, vamos entonces ahora sí, con 5 minutos de retraso, pido disculpas aquí a la emisora, a la pausa, y luego volvemos con sus comentarios y seguramente ya habrá chance para analizar un poco el presente de cara a lo que significó el 4 de febrero de 1992. Ya regresamos. En breves instantes regresamos con más de En Sintonía con Cipriano. A continuación, Publicidad. Hay algo bueno para ti. Consíguelo en @eresbienestar.